¿Puede un instante, un olor a tierra mojada, un relincho ahogado, un trozo de lana pegado a una pezuña, cambiar una vida? Esa mañana, cuando Tomás dobló la cuesta que llevaba al potrero de la ladera, todo lo que esperaba encontrar era su rutina. Cercas que murmuran, el perro que arrastra la cola, el viejo portón que cruje como una queja antigua. En su lugar apareció una silueta que parecía salida de los cuentos de su padre. Un caballo más grande que cualquier caballo que hubiera dado sombra en su vida. La cruz alta, las patas como columnas y detrás, pegado a su costado, un potrillo tan pequeño que parecía necesitar permiso para respirar. El gigante lo escoltaba con la cabeza baja, soplándole al oído, empujándolo con la grupa en silencios que eran más humanos que los hombres del pueblo. Tomás se quedó inmóvil, el viento colaba arena en su cabello, y le olía a lluvia que aún no caía. El potro jadeaba. Cada bocanada era un hilo que amenazaba romperse. El caballo grande tenía una cicatriz limpia en el costado derecho, una huella larga, blanca como una confesión, y el metal envejecido de una placa colgaba en su brida, apenas legible por el sudor. No había persona a la vista, ni carro, solo ellos, dos sombras paradojales, un tamaño que imponía calma y una fragilidad que exigía urgencia. Tomás pensó en las cosas concretas, la leche caliente, el cobijo, el veterinario en el pueblo que ya no contestaba de inmediato, pero antes de poder moverse notó algo más. El caballo tan enorme lo miró como si supiera de dolores antiguos. No fue un relincho, fue una pregunta, y en su mirada había una promesa que no terminaba de traducirse en palabras. ¿Por qué habían venido a buscarlo a él? Tomás no era joven, aunque la gente del pueblo seguía llamándolo vaquero como se dice un oficio y no una edad. Tenía manos de herrero viejo, callos, venas como raíles, y un caminar que dejaba memoria en el pasto. Su vida era una disciplina. Despertar con el canto del gallo, revisar las cercas, andar los potreros, corregir cualquier cosa que se saliera de su rutina. Vivía solo desde hacía años en la casa que su padre dejó con un montón de objetos que más hablaban de ausencias que de historias. Una silla mecida, un abrigo colgado que nunca fue de nadie, una carta amarilla en un cajón sin abrir. La carta siempre doblada con la misma precisión, la guardaba como quien guarda un nombre prohibido. La herida invisible que lo guiaba no era juventud perdida ni una pelea de pueblo. Era algo más viejo y con menos resentimiento. La sensación de no haber respondido cuando debía hacerlo. En la memoria le ardía el día en que un hombre joven, su hermano, su socio, su hijo, la palabra exacta se le escabullía a veces como arena, se fue montado en un caballo que nunca regresó. Tomás había esperado que volviera con el viento, con noticias, con un rastro claro. En lugar de eso quedó una pequeña mancha negra en la cerca y una promesa rota. Desde entonces cada caballo que pasaba le recordaba un deber, hacer algo que nunca logró. Esa culpa modeló sus mañanas. Lo hacía remendar cercas con la precisión de quien repara más que madera. A pesar de la soledad, su vida no era sin compañía. Los vecinos le traían huevos en los fines de semana. El panadero le guiñaba el ojo cuando pasaba por el pueblo, y en la cochera había herramientas alineadas como soldados. Tomás era de pocos gestos, pero cada uno tenía una intención. Hacía café por costumbre, pero siempre dejaba una taza en la mesa del porche, por si acaso alguien aparecía para sentarse. El rancho estaba en la estación en que el pasto todavía conservaba tardío verde y el cielo prometía lluvia. El aire olía a metal y a heno húmedo. Había un portón oxidado con la misma marca que su abuelo talló, y en el fondo, una loma donde los caballos solían detenerse al anochecer. Esa loma había visto pocas sorpresas. La vida allí era de pequeñas certezas, hasta que esa mañana, el gigante y su potrillo aparecieron como una herida abierta en la calma. Tomás no era un salvador por vocación, era un hombre que respondía,
porque responder era la única forma que conocía para enmendar lo que el tiempo había descosido. Al acercarse notó que la gran yegua, o el caballo que parecía yegua por la suavidad de su costado, no permitía que nadie tocara al potrillo. Protegía con una disciplina casi militar. Su mandíbula se tensaba y sus orejas se clavaban en alerta para cualquier ruido. El potro, mientras tanto, vomitaba un hilo de saliva espumosa en el pasto y cerraba los ojos como si cada parpadeo fuera un intento de volver a la vida. Tomás sintió una familiaridad que no pudo explicar. Había algo en la forma en que el caballo grande lo llevó a la vista, como si hubiera previsto su reacción, y en la placa en su brida que parecía tener un número oxidado. Sin palabras se agachó, tomó del bolsillo el pañuelo que su mujer ya no usaba. Esa mujer que, en otra vida, había sido eficiente y cálida, y con manos que aún sabían del tacto del cuero, buscó la forma de ayudar. Su primer impulso fue llamar al veterinario, su segundo limpiar la herida del pequeño con agua tibia, su tercero mirar a lo alto, a la loma. Por primera vez en años, algo le decía que no podía caminar lejos hasta que esta historia tuviera un inicio claro. El caballo grande observó cada movimiento de Tomás. A veces la sospecha se vuelve cariño, y a veces no. Tomás sabía que la paciencia era la única herramienta que tenía para negociar con un animal que no hablaba. Y en ese silencio, se plantó como el fundador de un hogar que quería empezar otra vez. Recordó la carta doblada en su cajón. La imagen de la letra era un pedazo de madera que aún no encajaba del todo en su vida. Pensó en usar la luz del porche para leer la placa en la brida del caballo, para encontrar una pista. El caballo suspiró, un soplo que olía a campo, y dio un paso que lo acercó sin invadir. La primera vez que Tomás intentó acercar la mano al potro, el grande bajó la cabeza y lo apartó con la misma suavidad con la que alguien aparta una taza sin romperla, pero con una fuerza que marcaba límites. No hubo violencia, solo una claridad. Esto no era asunto de improviso. Tomás se quedó en el borde del círculo que el caballo marcó con su cuerpo, midiendo cada latido. El animal movía las orejas, olisqueaba el viento, calculaba. El potrillo, por su parte, empezó a respirar con una cadencia mejor, como si la presencia del veterano le hubiera dado permiso para seguir. Tomás regresó a la casa por el botiquín. La cocina se abrió con su olor a café viejo y madera. Al volver, encontró dos huellas diferentes en la tierra, una de herradura ancha, profunda, y otra más pequeña y rasgada, como si algo hubiera sido arrastrado. Mientras curaba al potro, vio a lo lejos cómo el pueblo comenzaba a despertar. Dos hombres en un carro miraban hacia la loma, con expresiones que mezclaban curiosidad y rumor. Rumores son peligrosos donde el orgullo gobierna. Tomás sabía que si el corrillo del pueblo llegaba al rancho, las preguntas se convertirían en acusaciones, y lo que debía ser cuidado con delicadeza sería exprimido hasta quedar sin sentido. La placa en la brida tenía letras apenas visibles, unas iniciales y un número. Arrancó una miga de pan de su bolsillo y la ofreció al potrito. La criatura la aceptó con desconfianza y luego con gana. El gran caballo dejó escapar un relincho bajo, como si aprobase la transacción. Alguien en la distancia silbó una melodía antigua. Era la misma canción que Tomás había oído la última vez que vio a quien se fue. El sonido le clavó una flecha en el pecho. El corazón le apretó la garganta y las manos empezaron a temblar. ¿Y si esto no era coincidencia? ¿Y si el destino se vestía de crin y venía a pedir cuentas? El puesto en el pueblo cerraba los martes. El veterinario, a primera hora, atendió con prisa y la voz de siempre. «Trae lo que tengas. Si es grave habrá que moverlo». Tomás no quiso mover al potro. La yegua grande lo permitía solo si él respetaba su ritmo. Pero las noticias corren como pólvora en verano. Y en 3 horas una camioneta vieja se detuvo en la entrada con 2 hombres que Tomás conocía. Martín, el ranchero vecino con ojos de Ledger, y Esteban, que siempre traía juicio en los pliegues de la boca. Se pararon en la distancia, no invadieron.
pero sus miradas eran preguntas que no se traducían a voz. ¿De quién es ese animal?, preguntó Martín con voz que fingía calma. Tomás respondió con silencio y una mano sobre el potro. No quería darles tema para su curiosidad ni odio para su envidia. Les habló solo lo necesario, que había aparecido, que parecía herido, que necesitaba cuidado. Martín frunció el ceño y dejó escapar un comentario sobre animales sueltos y gastos innecesarios. Esteban añadió algo sobre tráfico de caballos y un nombre que nadie decía sin ironía. El norte, una palabra que en el pueblo reunía rumores de un hombre que quitaba caballos y los vendía sin preguntar. Mientras tanto, la yegua se recortaba en la loma tan inmensa que el pueblo parecía hecho de juguetes. De vez en cuando tiraba la cabeza hacia Tomás con una mezcla de vigilancia y súplica. A mediodía, cuando el sol se tensó en el cielo, Tomás notó que la cicatriz en su costado, esa larga costura blanca, se abría en una dirección que parecía señalar hacia el sur, hacia el camino viejo donde una vez pasaban los comisionistas. Era un gesto. Lo entendió así, como un dedo que señala algo que no quiere pronunciar. Esa noche, al prender la lámpara de aceite, Tomás puso la placa sobre la mesa. Las iniciales formaban un nombre que le quemó la memoria. No era suyo, pero la tipografía de la tarjeta tenía la misma inclinación que la carta de su cajón. Había una coincidencia improbable y una fuerza que empujaba hacia una decisión. Decidió seguir el rastro de la placa al amanecer. Sin saberlo, esa decisión haría añicos la calma de su vida. Al tercer día, el potro mejoró lo suficiente para pararse con ayuda. La yegua, al verlo erguido aunque inestable, empezó a andar en círculos como midiendo el horizonte. Entonces llegó la primera gran complicación. El herrero del pueblo encontró un fragmento de cuerda en la cerca, quemado en un extremo. Era cuerda de tipo industrial, no la que se usa para recoger heno, y llevaba un olor a humo. Alguien había intentado transportar algo en la oscuridad, y no todo había salido bien. Las sospechas crecieron. Martín y Esteban se acercaban más cada día, con excusas, preguntando por el costo del veterinario, por la posibilidad de venderlo, por los permisos municipales. La yegua se cerraba como un cofre cuando escuchaba esos nombres. Tomás empezó a sentir que el animal sabía mucho más de lo que mostraba. En una madrugada de lluvia, cuando los truenos olían a hierro, alguien disparó al aire en la loma. El sonido explotó como si el cielo fuera de vidrio. La yegua se encabritó, el potrillo cayó, y Tomás corrió sin pensar en el barro ni en la noche. Cuando llegó encontró huellas de botas que no eran de los hombres que conocía. Eran más grandes, con dibujo de suela diferente, y en el barro, al lado del potro, había una marca que lo dejó inmóvil. Una letra quemada en la piel del potro, como si alguien le hubiera marcado con un hierro frío. Era la marca de El Norte. El significado llegó como un puñal. Lo que había pensado un milagro podía ser un acto. Lo que parecía un encuentro era una búsqueda calculada. Tomás juró protegerlos, pero también sintió que algo en su propio pasado había vuelto a tocar la herida abierta. La yegua le dio la espalda a la loma y, por primera vez, pasó la noche en el corral, cerca de la casa de Tomás. Cuando él se acercó para dejar un cubo de agua, la vio abrir la boca y expulsar un aliento que olía a lluvia y a algo viejo, como una promesa rota que intentaba recomponerse. Entonces, mientras Tomás miraba la placa en la mesa, encontró dentro del borde una inscripción casi borrada. Una fecha. La fecha coincidía con la fecha de la carta que guardaba en su cajón. La revelación lo dejó sin voz. ¿Qué conectaba esa placa con la carta? ¿Quién había marcado al potro y por qué lo habían dejado al cuidado de un gigante que lo trajera hasta él? La noche cerró la pregunta con su denso manto. Afuera, el caballo gigante resopló y por primera vez desde que había llegado, bajó la cabeza y rozó la palma de Tomás con su hocico húmedo, como si quisiera que tomara una decisión que no era suya, sino de todos los que estaban rotos. Y en ese roce,
La placa centelleó con un número que Tomás no supo si le pertenecía, o si era el inicio de algo que iba a pedirle mucho más de lo que él podía dar. ¿Iba a seguir el rastro? ¿O esperaría a que los hombres del pueblo decidieran por él? La placa mostraba una fecha que coincidía con la carta en su cajón. En la distancia, un motor se acercaba y alguien golpeó la tranquera. Parte 1 termina aquí. El motor que golpeó la tranquera no fue un aviso, fue un juramento. Llegó al amanecer con la furia de quien cree tener derecho. 2 camionetas se plantaron como insectos metálicos sobre la tierra aún perlada de rocío. De una salió un grupo de hombres con botas grandes y miradas que habían olvidado el cansancio de la conciencia. Traían cuerdas, linternas, y la certeza de que nadie tenía derecho a interrogar sus motivos. Al frente, con una camisa que olía a asfalto caliente, apareció el hombre al que todos llamaban el Norte. Su rostro era una carretera larga, la boca, una promesa de negociación. Cuando lo vio, Tomás sintió que algo dentro de su pecho se hacía pequeño y nítido, como un fósforo al que alguien había soplado para ver si ardía. «¿Qué hace este animal aquí?», preguntó el Norte con voz que no permitía respuestas. La yegua gigante se adelantó. Sus pisadas hundieron la tierra unos centímetros. Cuando bajó la cabeza, el polvo dibujó en el aire líneas antiguas. Miró a el Norte y lo olfateó, no por curiosidad sino por reconocimiento. Sus fosas nasales se agrandaron, sus orejas se orientaron, su cuerpo se tensó como un arco. Un caballo no miente cuando reconoce la huella de la amenaza. La presencia del hombre fue un ruido que no encajaba en sus memorias limpias. Tomás no tuvo palabras grandilocuentes, tuvo algo peor y mejor: el convencimiento de que no podía dejar que aquello ocurriera otra vez. Le temblaron las manos, pero no retrocedió. Se colocó entre el Norte y el potro como quien planta un muro. Tenía el olor a café frío y a heno, y llevaba la carta en el bolsillo, la que abrió cuando se hizo más viejo y entendió que guardar palabras no las hacía desaparecer. Ahora esa carta se sintió como un arma o como una llave. Abrió la boca y dijo lo que sabía, lo que había visto en la placa, lo que la yegua pareció señalar con su costado cicatrizado. El Norte sonrió como quien entiende que ha sido descubierto antes de tiempo. Sacó una navaja y la dejó insinuarse en la palma de su mano. No la usó. La usó como quien muestra factura. Dijo nombres que a Tomás le pesaron en la lengua: talleres de remate, mercados al sur, un precio por vida que se medía en monedas. Dijo que el potro era mercancía, y que el gigante había sido un error logístico, una falta de previsión de quienes trabajan con el músculo y el silencio. La yegua no soportó la palabra. Relinchó con una profundidad que rasgó el silencio como una marea que regresa. Fue un sonido que golpeó a los hombres en la memoria, como un latigazo de algo que ellos mismos habían dejado atrás. Se plantó entre Tomás y el Norte, con el hocico cerca del rostro del hombre que venía a reclamar. Olió su mano, su arco, su sudor. El Norte no mostró respeto, mostró cálculo. Dio un paso adelante. La yegua le respondió con la firmeza de quien conoce la medida exacta de la distancia que separa el peligro de la aventura. En un instante, todo fue movimiento contenido. El Norte gritó órdenes, los hombres avanzaron. Martín y Esteban, los del pueblo, se encontraron sin argumentos, con sus manos vacías de valor y llenas de curiosidad. Tomás, con la carta en la mano, sintió la sangre en sus oídos. No era solo un enfrentamiento por un animal. Era de golpe la posibilidad de entrar en la cuenta que la vida le tenía pendiente. Si dejaba que se los llevaran, la memoria volvería a tener la figura de la ausencia. Si se quedaba, la memoria podría transformarse en algo más que remordimiento. El Norte sacó su teléfono, habló con voz rápida y ordenó que lo ataran, que lo cargaran, que lo hicieran desaparecer. La yegua olfateó la línea del teléfono, como si adivinara que en ese aparato había más de lo que su dueño decía. Tomás dio un paso adelante, y sin pensar en la posibilidad de fracasar,
Dejó la carta sobre la mesa del porche y la sacó para mostrar la fecha y el nombre que ahora, finalmente, formaban un puente. El nombre sobre la placa, el nombre en la carta, un nombre que Tomás había evitado pronunciar, aparecía como prueba de que la historia era más enredada de lo que nadie supuso. El norte se rió y la risa fue una piedra. Dijo que la placa era de otro tiempo, que la fecha no significaba nada real. Entonces la yegua, en un gesto que no se olvida, se movió como si abriera una puerta con su cuerpo. No fue precipitada, fue deliberada. Empujó con la grupa a Tomás para hacerle espacio, y con la nariz señaló hacia el potro. No era un acto de obediencia, era un acto de revelación. La yegua inclinó la cabeza y dejó que el potro, en su inestabilidad, se acercara a la mano de Tomás. El animal pequeño buscó el contacto humano con la misma ingenuidad con que la infancia busca la mano que la sostenga. Lo tocó con el hocico, lo olió, y algo en ese contacto rompió la posibilidad de que todo volviera a ser lo que fue. El norte, sintiéndose humillado, dio la última orden. Sus hombres avanzaron. Martín y Esteban, que hasta entonces habían observado, sintieron vergüenza y decidieron no ser parte del daño. Uno de los hombres del norte levantó la cuerda, pero antes de que pudiera lanzarla, la yegua produjo un sonido que fue entre relincho y quejido, una nota larga que parecía decir, «No hoy». El sonido tuvo la complejidad de un verso antiguo. No era solo fuerza física, era elogio a la vida. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba del todo. La yegua, esa criatura gigantesca que hasta entonces había sido un misterio, se lanzó adelante y con su pecho embistió la puerta trasera de una de las camionetas. No fue una escena de película, fue una reacción precisa. La madera cedió, el metal se torció y la puerta se abrió. Entre la confusión algunos hombres tropezaron. El norte gritó. Tomás, en la confusión, sintió el pasado hacerse presente. Reconoció la voz de alguien que le había hablado en una tarde lejana. Era una voz que se parecía a la de la carta. Alguien en la camioneta tosió, y su tos tenía el timbre de lo inevitable. La yegua se plantó en la tierra, clavando sus cuartos traseros como si anclara a todo el mundo a una verdad. Nadie que viniera a comprar vida debía irse con la conciencia intacta. El potro, entretanto, se apoyó en la falda de Tomás y bebió de su mano como si conociera las manos que curan. Fue un instante de ternura que hizo tambalear al grupo. Algunos hombres bajaron las cabezas. Otros, los peores, apretaron los puños. En la tensión, el norte sacó una pistola. La sacó con la frialdad de quien pretende cerrar una historia con la violencia. Tomás la vio. Sintió que la carta ardía en su bolsillo por la rabia de las palabras no dichas. El disparo fue un latido. No dio a nadie. Dio a la barda de piedras detrás, y el fragmento rebotó como una respuesta. La yegua crujió de dolor cuando el ruido la golpeó de lleno. Sus orejas se echaron atrás, sus ojos se oscurecieron, pero no retrocedió. Fue en ese momento que Tomás comprendió que la decisión que había tomado rebasaba la culpa. Proteger significaba arriesgarlo todo. Corrió sin pensar en cómo se veía directo hacia el norte. No fue un acto temerario, fue una afirmación. El norte intentó sujetarlo. Se enredaron como dos árboles golpeados por la misma tormenta. La lucha no fue larga, porque la yegua se lanzó de nuevo no con violencia mortal, sino con la precisión de quien protege lo que ama. Embistió lateralmente la camioneta, la empujó y la desorientó. Los hombres cayeron, y en el suelo, las cuerdas se enredaron bajo sus cuerpos. La policía llegó, minutos después, empujada por la voz de Martín que, avergonzado, había corrido al pueblo. Vino lenta, con la solemnidad de quienes llegan a remediar lo que ya está hecho. El norte fue detenido con la mirada fría, y los hombres se dispersaron como moscas que se sienten alcanzadas por la luz. Tomás, con el corazón a punto de salirse, miró la yegua. Su costado sangraba un poco, un hilo rojo en la piel clara, y la cicatriz antigua parecía reabrirse. La yegua tembló,
Y sin embargo, cuando el potro se acercó, bajó la cabeza y lo lamió con la paciencia de quien restaña heridas con lengua. En el silencio posterior, la placa en la brida centelleó bajo la luz de la patrulla. Tomás la limpió con la manga. Las letras se hicieron legibles. El nombre no era solo una marca, era el nombre de su hermano, del hombre que se fue aquella vez. La fecha coincidía con la carta. La conexión que él había temido era real. La yegua, que había atravesado valles y silencios para llevar el potro hasta su puerta, había sido, de algún modo, un hilo entre ausencias. La noticia, en su claridad, cayó como una lluvia que deja el aire más limpio. El pasado y el presente se miraban, y Tomás estaba en medio, obligado a decidir qué tipo de hombre quería ser, ahora que la verdad estaba al alcance de su mano. Los días que siguieron no fueron apacibles. Fueron honestos. Las autoridades realizaron investigaciones que expusieron redes y rutas. La camioneta del norte fue registrada y dentro, entre sogas y blanduras, se hallaron otros animales que aguardaban destino. La gente del pueblo, que hasta entonces había permanecido en la frontera entre la curiosidad y la cobardía, vio cómo la evidencia transformaba sospechas en certezas. Martín y Esteban pidieron perdón a Tomás con la torpeza de quienes reparan lo que rompieron, no por virtud, sino por temor a haber sido cómplices. Tomás aceptó las disculpas como quien acepta la lluvia, con la práctica de quien sabe que la tierra se reencanta si uno la cuida. El potro, al que bautizaron con el nombre que la placa sugería en tanto homenaje y protesta, empezó a recuperar la fuerza con cada día. Su respiración se hizo más larga. Sus patas recuperaron firmeza, y su mirada perdió esa primera fragilidad que había parecido anunciar el final. La yegua grande a la que el pueblo llamó La Guardia, se quedó. No se fue al primer llamado de quien la reclamara. Eligió quedarse en la parcela de Tomás como si supiera que allí había algo que reparar. Sus ojos eran de un color que guardaba tormentas, pero también la calma que llega después de ellas. Tomás la miró muchas veces y la vio en acciones pequeñas. Ribeteaba el corral con su cuerpo, empujaba la puerta si el barro la atascaba, se recostaba en el atardecer como un vigía satisfecho. La carta en el cajón fue abierta finalmente. Tomás la leyó con la mano temblorosa y descubrió que su hermano, o el hombre que él creyó hermano, había dejado instrucciones, confesiones y un pedido. Había entre líneas un arrepentimiento. Había nombres de gente a la que había fallado, y sorprendentemente una petición: que si algún día un caballo apareciera con una placa, que se buscara el origen, porque no quería que su culpa fuera heredada por otros. La carta no cambiaba lo que se había hecho, pero devolvía a Tomás algo que había perdido: la posibilidad de perdonar con sentido. Las noches fueron menos solitarias. Tomás ya no era solo el vaquero de la cuesta. Era el hombre que cuidaba a quienes habían sobrevivido a la codicia. Visitantes del pueblo llevaban provisiones. El veterinario pasó a menudo sin cobrar, y la palabra solidaridad dejó de ser una etiqueta para convertirse en algo que se veía. La guardia y el potro crecían con la paciencia de la tierra que se arregla tras un incendio. Tomás, por su parte, dejó la carta fuera de su cajón y la puso en la mesa del porche, abierta en la fecha exacta, para que la memoria se volviera visible a quien quisiera leerla. Hubo también un juicio que dejó huellas. El norte no quedó libre. Varios de los hombres que lo acompañaban trabajaron para disminuir su propia pena. Algunos pidieron clemencia, otros no. El pueblo vio rostros que antes no habían querido mirar. La presencia de la yegua enorme y la imagen del potro recuperándose se volvieron una especie de contracara en la plaza. Un recordatorio de que lo hermoso y lo fino pueden nacer en medio del daño. Y sobre todo, que las segundas oportunidades no son una dádiva, sino una tarea. Con el tiempo, la herida de la yegua sanó hasta dejar una nueva marca sobre la vieja cicatriz.
Una línea que contaba dos historias en una sola piel. Tomás, que antes guardaba la carta como quien guarda un relicario, la colgó en la pared de la cocina, junto a la vieja silla mecida. Cada vez que pasaba por ahí, la mirada se detenía y reconocía que la vida no se recompone con un solo acto. Se recompone con horas de presencia. El potro, fuerte y curioso, aprendió a seguir al gran caballo como si siguiera a una madre que lo anticipa. Aprendió a no asustarse con los motores. Aprendió a confiar en que alguien volvería a su lado si algo lo hiciera caer. Tomás observaba esos aprendizajes y en cada gesto encontraba una respuesta a la vieja deuda que había sentido. No había salvado lo que se había ido, pero podía evitar que otros se perdieran. Esa convicción le dio algo que la culpa nunca pudo comprar: propósito. La guardia un día puso la cabeza sobre el hombro de Tomás y cerró los ojos. Fue un gesto pequeño, solemne, como la última palabra de una oración. Tomás la acarició y comprendió que la bestia no venía a reclamar deudas ni a cobrar favores. Había venido a poner en su camino una tarea: proteger lo que podía, reparar lo que estaba a su alcance, y nombrar las ausencias para que no volvieran a ser invisibles. El vínculo que nació entre hombre y caballo no fue un cuento sobre hombres que dominan animales. Fue una alianza basada en reconocimiento mutuo. En la última escena de la historia cotidiana, Tomás cabalgó por la loma que una vez le fue indiferente. No subió a su caballo con urgencia. Caminó. La guardia lo acompañó a su lado, lenta y paciente, y el potro galopó con la impaciencia de la juventud. El viento le peinó la cara y le devolvió una sensación que no sentía desde joven: la certeza de que había hecho lo correcto cuando pudo. No cuando fue perfecto, sino cuando tuvo el valor de actuar. Al volver a la casa, la carta en la pared parecía brillar con un tono nuevo. No por su tinta, sino porque ahora estaba acompañada de la vida que salvó. La última imagen que quedó en la memoria del pueblo fue simple y exacta: el vaquero, la yegua y el potro caminando hacia el atardecer. Tres sombras que, por un tiempo, dejaron de ser soledades para convertirse en compañía. Había perdón en el aire, pero no como excusa, como reparación lenta. Había también una certeza más profunda: que a veces la llegada de algo grande, un caballo que aparece en la cuesta, una placa con una fecha, no anuncia solo el pasado, sino el comienzo de una responsabilidad nueva. Tomás supo que su vida había cambiado para siempre, no por la fama ni por la historia que contaría el pueblo, sino por el hecho de que ahora respondía, no por lo que había sido, sino por lo que eligió ser cuando la vida le puso ante sus ojos la oportunidad de reparar. La última línea que quedó en su piel fue una que no necesita repetirse: el deber a veces se aparece con 4 patas y un aliento que huele a lluvia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos que exploran la memoria y la redención. Comenta qué parte te conmovió más y activa la campana para que no te pierdas la próxima historia que nos recuerde lo que significa cuidar. Si te gustó este video, comparte. A veces una historia salva más de lo que imaginamos.